Hola y bienvenidos a este nuevo video que es una continuación del video de hidrocarburos. O sea que vamos a seguir con química orgánica, pero ahora vamos a empezar con una unidad completamente nueva, que es compuestos orgánicos funcionales. ¿Qué son los compuestos orgánicos funcionales? Estos compuestos no son hidrocarburos, son compuestos de distintas familias que se caracterizan por tener unas cosas que vamos a llamar grupos funcionales. Ya ahora vamos a ver qué son los grupos funcionales. Acá en este gráfico podemos ver las distintas clasificaciones de familias de compuestos orgánicos que existen. Por un lado, teníamos ya los hidrocarburos, que los habíamos visto, tanto alcanos, alquenos como alquinos, pero acá se nos incluyen un montón más de familias con los compuestos funcionales, que son los alcoholes, ácidos, aldehídos, cetonas, éteres, ésteres, aminas y amidas. Realmente hay aún más compuestos orgánicos funcionales, pero en este video vamos a abarcar estos 8 tipos. Bueno. ¿Qué son los grupos funcionales? Los grupos funcionales son grupos de átomos pequeños que se encuentran enganchadas a la cadena principal de una molécula orgánica. Cada uno de estos grupos le confiere a la molécula distintas propiedades químicas que son las que caracterizan a los compuestos de esa familia. Por ejemplo, todos los ácidos comparten un grupo funcional que los hace tener acidez. Eso es, ese grupo funcional caracteriza a una familia de compuestos y le da sus propiedades. Acá vemos dos ejemplos de grupos funcionales. El grupo funcional oxígeno-hidrógeno. Acá van a ver la letra R, a partir de ahora la vamos a usar para abreviar cualquier cadena carbonada. O sea, ¿qué quiere decir? Que este oxígeno y este hidrógeno están unidos a una cadena carbonada. Este grupo funcional, por ejemplo, es característico de todos los alcoholes. Lo vamos a ir viendo a medida que pasemos. Y acá tenemos otro grupo funcional que es nitrogenado, que es el característico de las aminas, que vemos que también es, en este caso, un nitrógeno con hidrógeno unido a una cadena carbonada. Bueno, el primer tipo de compuesto orgánico funcional que vamos a ver son los alcoholes. Los alcoholes, como ya habíamos visto, están caracterizados por este grupo funcional, que es un oxígeno que tiene un enlace simple con un hidrógeno y un enlace simple con la cadena carbonada. Acá vemos ejemplos de dos alcoholes distintos. Por un lado, vemos acá una cadena carbonada que tiene cuatro carbonos, como un butano, pero se le añade, o sea, tiene acá al final un oxígeno y un hidrógeno, que es el grupo funcional característico de los alcoholes. Entonces, esto es un alcohol. Acá también vemos lo mismo, tenemos una cadena carbonada de dos carbonos, pero que tiene adherido un oxígeno e hidrógeno. Si bien estos grupos funcionales yo los puse a los extremos de la molécula, realmente pueden ir en medio de la molécula. O sea, por ejemplo, podría estar este OH saliendo de este carbono de acá que está en medio perfectamente. Bueno, ahora vamos con lo más importante que es, acá esto, lo saco, la nomenclatura de los alcoholes. La nomenclatura de los alcoholes se forma de manera semejante a los de hidrocarburos, pero con un par de cambios. Primero de todo, si recordamos nomenclatura de hidrocarburos, em, nos podemos acordar que siempre los hidrocarburos llevan como sufijo la letra O, porque ese sufijo era el que caracterizaba a todos los hidrocarburos. Ahora, como no vamos a ver hidrocarburos, vamos a ver que cada familia de compuestos tiene su propio sufijo característico. En el caso de los alcoholes, todos los alcoholes van a terminar con ol. Al final de la molécula va a decir ol. Em, bueno, acá vemos el grupo funcional que los caracteriza.
y este grupo funcional recibe de nombre, como nombre, hidroxilo u oxidrilo. O sea, este grupo funcional se llama hidroxilo u oxidrilo. Cualquiera de los dos nombres son válidos, depende de la persona, el que quieras usar. Em, Acá en la nomenclatura vamos a seguir usando el prefijo que nos indica la cantidad de carbonos. Vamos a seguir usando el interfijo que nos indica si hay dobles, triples o ningún o enlaces simples, porque si bien no son hidrocarburos, los compuestos funcionales siguen teniendo la posibilidad de tener enlaces insaturados, o sea, dobles o triples. Así que hay que seguir poniendo el prefijo an, en o in, dependiendo de lo que corresponda, ¿no? Y por último tenemos el sufijo ol, que era el de los alcoholes, y acá se nos añade lo que es la posición del grupo funcional. ¿Qué pasa? Como este grupo funcional puede estar en cualquier parte de la cadena carbonada, al igual que las ramificaciones, que las habíamos visto en el video pasado, se va a poner un número que indique en qué posición de la cadena principal está este grupo funcional. En este caso, en la posición 2. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a tratar de formar la fórmula semidesarrollada del alcohol que está escrito acá. Primero de todo, como tiene el prefijo prop que le correspondía a las cadenas carbonadas de 3 carbonos, sabemos que nuestra fórmula va a llevar 3 carbonos, nada más. Después, tiene el interfijo an. Si nos acordamos, ese interfijo nos indicaba que todos los enlaces eran simples. Así que listo, ponemos acá enlaces simples. Y por último, acá nos dice que en la segunda posición de la molécula hay un grupo funcional oxidrilo. Así que en el segundo carbono, que en este caso como son 3, es obviamente el del medio, vamos a poner un grupo funcional oxidrilo. Generalmente se lo anota como un OH unido por un enlace simple. Siempre está unido por un enlace simple el OH. Y por último, ya que tenemos la estructura básica de la molécula, completamos con hidrógenos para que se cumpla la regla de la tetravalencia. A este le hacen falta 3 hidrógenos, a este le hace falta 1 porque el enlace que tiene con el oxidrilo le quita una valencia también, o sea, le llena un... ¿Se entiende? Y bueno, por último, a este le hace falta 3 hidrógenos. Así que este 2-propanol nos quedaría de esta manera con fórmula semidesarrollada. Ahora vamos a pasar a los ácidos. Los ácidos tienen como grupo funcional este grupo que es un carbono unido a un OH, o sea, un oxidrilo, y también unido a un oxígeno con un doble enlace. Es muy importante que este oxígeno tenga doble enlace. Bueno, acá podemos ver un par de ácidos. Acá, listo, tenemos una cadena carbonada de 4 carbonos que tiene este grupo funcional. Este grupo funcional se lo suele anotar como carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Así todo junto a los 4 átomos. Bueno, y acá tenemos otro que también lo mismo. El grupo funcional está al principio y tenemos una cadena carbonada de 3 carbonos, porque hay que tener en cuenta que este carbono sigue siendo parte de la cadena carbonada a la vez que parte del grupo funcional. Em, pero ahora, ¿qué pasa? Los ácidos tienen una particularidad respecto a los alcoholes. Y es que como el carbono tiene 4 enlaces en total, si te das cuenta, tiene uno con un oxígeno, otros 2 con otro oxígeno y uno con la cadena carbonada, con el resto de la cadena carbonada. ¿Qué va a pasar? Que este carbono sí o sí tiene que ir en los extremos de la molécula. ¿Por qué? Porque si no fuera en los extremos de las moléculas, tendría que tener más de 4 enlaces, tendría que tener 5, porque para estar en medio tiene que estar unido a otros 2 carbonos, más los 2 enlaces con este oxígeno, más el enlace con este oxígeno. Así que nos quedarían 5 enlaces.
Por eso este grupo funcional va siempre en los extremos. Nunca va en medio porque no da la regla de la tetravalencia. Bueno, acá saco esto. Bueno, el tema nomenclatura. La nomenclatura es bastante sencilla dentro de lo que cabe. Primero de todo, se empieza poniendo el prefijo que nos diga la cantidad de carbonos. En este caso es pent. Después el interfijo que nos diga si tiene insaturaciones, o sea, si tiene dobles enlaces, triple enlace. Bueno. Y el sufijo de la familia de los ácidos. Todos los ácidos terminan con el sufijo oico. Bueno, este grupo funcional que acabamos de ver se llama grupo carboxilo. Ese es su nombre. La única particularidad que tiene esta nomenclatura es que antes del nombre va a llevar la palabra ácido, indicando obviamente que es un ácido, ¿no? La palabra ácido, una aclaración importante, va a ir al principio del nombre completo. O sea, si por ejemplo acá hubiera una ramificación, onda como un 2-metil, en este ejemplo, la palabra ácido va a ir antes también de la ramificación. Siempre va al principio del todo. Bueno, acaba esa aclaración. Vamos a pasar entonces a ver cómo sería esta molécula en fórmula semidesarrollada. Bueno, primero de todo sabemos que la cadena tiene 5 carbonos porque el prefijo pent le corresponde a cadenas carbonadas de 5 carbonos. Sabemos que en uno de los extremos va a haber un grupo carboxilo, así que lo podemos poner en el extremo izquierdo, en el extremo derecho, no importa mucho. Al fin y al cabo los dos son extremos. Y todos los enlaces son simples porque lleva el interfijo AN. Así que listo, completamos con enlaces simples. Y ahora lo único que nos faltaría es completar con los hidrógenos correspondientes. Acá. Bien. Listo. Esa sería la nomenclatura de ácidos. Un pequeño detalle para que no, porque por ahí uno se confunde. em, es que no lleva posición. Vieron que acá el alcohol decía la posición en la que iba el grupo. Acá no lleva posición porque como siempre va en los extremos, no tiene sentido poner posición porque siempre va a ser la primera posición de la molécula. Así que, bueno, eso es referente a ácidos. Ahora pasamos con aldehídos. Los aldehídos tienen un grupo funcional que es un carbono que tiene unido un hidrógeno y tiene unido por aparte un oxígeno. Y bueno, y este carbono obviamente es parte de la cadena carbonada. Los aldehídos les pasa lo mismo que a los ácidos. Les pasa que como este carbono ya tiene la tetravalencia completa, tiene acá 4 enlaces en total, siempre va a tener que ir en los extremos. En los aldehídos, siempre su grupo funcional está al principio o al final de la molécula, o tanto en el principio o en el final, como en este caso. Acá vemos un aldehído, tiene acá en la cadena principal, es esta de acá, hace una L, y tiene tanto en el principio como en el final de la molécula el respectivo grupo funcional, que en fórmulas semidesarrolladas se lo anota como carbono, oxígeno, hidrógeno, las tres cosas juntas. Bien, ahora pasamos con su nomenclatura. La nomenclatura del aldehído va a llevar como sufijo, va a llevar al. Después, el grupo funcional que lo caracteriza se llama grupo carbonilo en carbono primario, que como es un nombre muy largo, lo vamos a llamar directamente carbonilo primario. Generalmente, creo que es aceptable llamarlo carbonilo primario. La nomenclatura no va a tener ninguna particularidad extraña, es un prefijo, un interfijo, un sufijo, punto. Así que bueno, la única particularidad que puse en este caso yo es que hay dos grupos funcionales. Al igual que pasaba con los dobles o triples enlaces, cuando hay más de uno dentro de la molécula, ponemos antes
del indicador de la cantidad de grupos funcionales, en este caso el sufijo al es que nos indica la presencia del grupo carbonilo primario, le vamos a poner di. Si tiene un di, significa que hay dos grupos carbonilo primario. Si yo hubiera hecho lo mismo en los alcoholes, de poner un propanodiol, en ese caso habrían dos grupos funcionales hidroxilo. Bueno, así que en este caso lo que empezamos haciendo es, primero, cadena carbonada de 6 carbonos porque tiene el prefijo ex. Después, todos los enlaces son simples porque tiene el interfijo an. Le voy a cambiar el color a negro. Y sabemos que tiene dos grupos funcionales carbonilo primario. ¿Dónde van a ir estos grupos funcionales? Pues van a ir en los extremos, porque solamente puede ir en los extremos el grupo funcional carbonilo primario. Así que ponemos acá uno y acá otro. Entonces ya tenemos la estructura básica de la molécula hecha. Ahora toca rellenar con hidrógeno. Se me va quedando chico el cuadro. Eh, Listo. Así que así nos quedaría nuestro hexanodial. Esta O que hay acá en medio se pone para que no quede junta la N y la D, porque si fuera hexandial quedaría impronunciable. Así que bueno, se le pone una O para articular. Em, Listo, mire. Bueno, ahora pasamos a cetonas. Las cetonas tienen como grupo funcional un carbono unido a un oxígeno. Este carbono, al contrario de los aldehídos, va a estar siempre en medio de la cadena carbonada. Nunca va a estar en los extremos, siempre va a estar entre otros dos carbonos. Así que bueno, en este caso tenemos una cetona. Tenemos acá la cadena principal y vemos que en medio de la cadena principal tenemos este grupo que se anota como carbono oxígeno y que siempre va a estar entre dos enlaces simples. Eso también es importante, porque si tuviera enlaces dobles, este grupo funcional, ya no se estaría respetando la regla de tetravalencia, porque a este carbono le quedaría un enlace doble, un enlace simple y otro enlace doble. Y no, eso ya te da 5 enlaces. Así que siempre va entre dos enlaces simples. Bien, ahora pasemos a la nomenclatura. La nomenclatura va a llevar el prefijo de cantidad, el interfijo que te diga los enlaces dobles, triples y todas sus variantes, y el sufijo que le corresponde a la cetona, que es el sufijo ona. Este grupo funcional que caracteriza las cetonas se llama grupo carbonilo en carbono secundario, que bueno, en este caso lo llamo carbonilo secundario. Bueno, primero de todo, y otra cosa, me olvidé. Tenemos también, como en este caso, el grupo carbonilo secundario puede estar en cualquier posición de la molécula, bueno, cualquiera menos los extremos, sí vamos a poner la posición en la que se encuentra el grupo funcional. Así que listo, con todas esas aclaraciones, empezamos a hacer la molécula. En este caso, el prefijo que tiene es ept, entonces son 7 carbonos. Después, acá vemos, ya no todos los enlaces son simples. En este caso tenemos que aparece una insaturación, concretamente un enlace doble, porque si nos acordamos el interfijo en es la que caracteriza a los enlaces dobles. Así que sabemos que en el primer carbono va a haber un enlace doble. Y después, como no hay más, como acá dice que solo hay uno, listo, el resto de enlaces son simples. Y acá tenemos que aparece la posición de el grupo funcional carbonilo secundario.
sin esta forma tan extraña de la molécula que tiene números en medio, la habíamos visto en el video pasado, y es que cuando hay más de una cosa para ubicar dentro de la molécula, por ejemplo acá, hay que ubicar un enlace doble y hay que ubicar un grupo carbonilo secundario. Bueno, cuando sucede eso, lo que se hace es, en lugar de poner los números al principio de la molécula, se los pone en medio de la molécula para aclarar a qué cosa corresponde cada una de las posiciones. Ya lo habíamos visto en el video pasado. Así que sabemos que el grupo carbonilo secundario va a estar en el tercer carbono, que vendría siendo este. Bueno, ¿qué? ¿Por qué puse un triple enlace? Cualquier cosa. No. Así que acá, bueno, realmente no hace falta poner un enlace. Directamente con anotarlo como carbono-oxígeno se sobreentiende que es carbonilo secundario. Así que listo, así nos quedaría la molécula. Completamos con todos los hidrógenos, ¿no? Obviamente. Y acá un solo hidrógeno, listo. 3. Así nos quedaría nuestra acetona. Iba a hacer una aclaración y me olvidé de la aclaración, qué curioso. Bueno, cuando me acuerde la voy a hacer. Ahora, vamos con esta siguiente familia, que es la familia de los éteres. Los éteres ya son bastante disruptivos, digamos, dentro de química orgánica, porque tienen una forma mucho más extraña que todos los compuestos que llevamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a los éteres es que hay un oxígeno, el cual está conectado por un enlace a una cadena carbonada, y está conectado por el otro enlace que tiene a otra cadena carbonada. O sea, acá hay, en los éteres, hay dos cadenas carbonadas totalmente separadas. Ya no hay una cadena principal. Entonces, bueno, su nomenclatura pasa a ser bastante extraña por esa particularidad. ¿Cómo es la nomenclatura de los éteres? Bueno, hay dos formas de nombrar a los éteres. La primera que vamos a ver es con el sufijo oxi. Esta es una forma. Bueno, ahí lo digo. En este caso, el grupo funcional del éter se llama éter. O sea, el nombre de la familia es idéntico al nombre del grupo. ¿Cómo es esta nomenclatura? Bueno, primero de todo lo que hay que hacer antes de nombrarlo es distinguir cuántos carbonos tiene cada una de las dos cadenas, porque hay dos cadenas principales en el caso de los éteres. En este caso, tenemos una cadena con el prefijo met, entonces tiene un solo carbono, mientras que tenemos otra cadena con el prefijo prop, o sea que tiene tres carbonos. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos este éter hecho, que bueno, lo vamos a hacer, tendríamos de un lado un carbono, en medio el oxígeno que caracteriza al éter, y después otra cadena carbonada con tres carbonos. Después, a una de las dos cadenas em, carbonadas le vamos a colocar el sufijo oxi. Este sufijo nos va a aclarar que estamos hablando de un éter. Y bueno, obviamente lo que se refiere es que tenemos un oxígeno entre medio de las dos cadenas. Y después, a la segunda cadena le vamos a poner el interfijo que le corresponda a la cantidad de enlaces, digo, al tipo de enlace que tiene. En este caso son todos enlaces simples, así que tiene el interfijo AN. Y bueno, al final termina con una O porque tiene forma de... Bueno, no importa, termina con una O. Así que listo, ya sabemos que todos los enlaces son simples porque esto tiene el AN. Ahora solamente hay que completar con hidrógeno. No, tres hidrógenos.
dos hidrógenos, dos hidrógenos, tres hidrógenos. Así que listo, esta sería nuestra primera forma de nombrar a los éteres. Nos quedaría como un metoxipropano. Ahora vamos con la siguiente manera. En esta manera de nombrarlo, vamos a utilizar el sufijo de las ramificaciones. Nosotros habíamos visto que las ramificaciones siempre terminaban con el sufijo il. Así que en esta nomenclatura vamos a tratar a las cadenas carbonadas como si se tratasen de justamente ramificaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero de todo, vamos a poner los prefijos de las respectivas cadenas carbonadas. En este caso tenemos una cadena carbonada de un carbono y otra cadena carbonada de tres carbonos. Obviamente ambas cadenas articuladas por un oxígeno, que es la característica del éter. Acá me falta un guión. Em, y después lo que vamos a hacer es, a cada una de las cadenas le vamos a poner directamente el sufijo que le correspondería a las ramificaciones. Que en este caso, bueno, en todos los casos es il. Entonces nos quedaría una cadena es de un carbono, es metil, y la otra cadena de tres carbonos es propil. Y al último, después de las dos cadenas, ponemos la palabra éter. Y listo, ya la palabra éter nos indica que estas dos cadenas están articuladas por un oxígeno. Así que lo que hacemos es, primero de todo, escribimos la primera cadena, la unimos al oxígeno y después hacemos la segunda cadena. Entonces, listo, esto sería la estructura de este éter y ya completamos con los hidrógenos correspondientes. Entonces, listo, así nos quedaría este éter y si nos damos cuenta, este éter es exactamente el mismo que este éter. O sea que esta misma molécula se podría llamar metoxipropano o se podría llamar metilpropiléter. Ahora vamos a continuar con la siguiente familia, que son los ésteres. Los ésteres son semejantes a los éteres, pero tienen una particularidad que ya la vamos a ver en la nomenclatura. Por ahora vamos a ver su grupo funcional. Los ésteres están caracterizados por tener un carbono, el cual está unido a un oxígeno por un doble enlace, y que está unido a otro oxígeno por un enlace simple, y ese oxígeno a su vez está unido a otra cadena carbonada. Es como un poco confuso, pero acá lo podemos ver visualmente. Tenemos una cadena carbonada de tres carbonos, el último carbono está unido a un oxígeno por un doble enlace y está unido también a otro oxígeno por un enlace simple. Y este oxígeno hace un puente con otra cadena carbonada que tiene únicamente un carbono en este caso. Em, este grupo funcional, bueno, yo acá lo puse, digamos, como más desarrollado porque puse el doble enlace, pero perfectamente lo podemos escribir como carbono, oxígeno, oxígeno. Y listo, ya sería exactamente lo mismo. Bueno, em, ¿cómo funcionan los nombres en los ésteres? Bueno, primero de todo vamos a utilizar dos sufijos para los ésteres, a diferencia de los demás compuestos, que son el sufijo oato y el sufijo ilo. Este grupo funcional de acá se llama éster, o sea que el nombre de la familia es igual al nombre del grupo funcional. Bien, lo primero de todo que vamos a ver para hacer la nomenclatura es ver cuántos carbonos tiene cada cadena carbonada. En este caso vemos que una de las cadenas carbonadas tiene tres carbonos, por eso usamos el prefijo prop, y la otra cadena carbonada tiene dos carbonos, por eso se usa el sufijo et. Cuando hablo de dos cadenas carbonadas me refiero a la cadena que está a la izquierda del oxígeno y la cadena que está a la derecha del oxígeno.
Después, a la cadena que tenga el grupo funcional, le vamos a poner el interfijo an y el sufijo oato. Acá. Y el sufijo oato. Entonces, bueno, en este caso nos quedaría una cadena carbonada de 3 carbonos que tiene el grupo funcional éster. Sabemos que todos los enlaces son simples porque tiene el interfijo AN. Y después, una vez tengamos esta cadena nombrada, ponemos el prefijo de, la preposición. Ponemos de directamente y a la segunda cadena carbonada le ponemos el sufijo hilo, sin ponerle ningún interfijo. Entonces nos queda que esta primera cadena carbonada está unida a otra cadena con 2 carbonos, porque tiene el prefijo et. Así que esta es la estructura de nuestra molécula. Lo único que queda, bueno, poner todos los hidrógenos pertinentes. Y listo, así nos quedaría en nuestro éster. Es una nomenclatura muy extraña, que bueno, sí, hay que acordarse además dos sufijos. Siempre te va a quedar como una cadena, en este caso propanoato, o sea, con el sufijo ato, de otra cadena con el sufijo hilo, propanoato de etilo. Ahora vamos a pasar con los grupos, o sea, con los compuestos funcionales nitrogenados, o sea que estos compuestos funcionales ya no van a tener oxígeno, sino que van a tener nitrógeno. El primero que vamos a ver son las aminas. Dentro de las aminas existen 3 variantes, vamos a ver en 3 variantes distintas de las aminas, pero realmente todas pertenecen a la misma familia. La primera variante es las aminas primarias. En las aminas primarias, el nitrógeno está unido a un extremo de la cadena carbonada y tiene 2 hidrógenos enlazados. En este caso vemos una amina primaria que tiene 3 carbonos acá y en un extremo de la cadena carbonada tiene el nitrógeno hidrógeno 2. Hay que saber también que el nitrógeno, a diferencia del carbono, tiene una valencia de 3, o sea que siempre tiene que tener 3 enlaces en total. Acá vemos que tiene los 3 respectivos enlaces. Y bueno, acá tenemos otra amina primaria, en este caso unido a una cadena carbonada de un solo carbono. Ahora pasamos al segundo caso, las aminas secundarias. Las aminas secundarias están puestas entre 2 carbonos y tienen únicamente un hidrógeno enlazado. Acá podemos ver 2 ejemplos de aminas secundarias. Acá vemos una cadena carbonada de 2 carbonos, una amina secundaria, otra cadena carbonada de 2 carbonos. Acá una cadena de 3 carbonos, amina y una cadena de un carbono. Acá nos pasa algo semejante a lo que pasaba en los éteres, y es que ahora no tenemos una sola cadena principal, sino que tenemos 2 cadenas enlazadas al grupo funcional. Acá tenemos una cadena de 2 carbonos, otra cadena de 2 carbonos. Y por último vamos a ver las aminas terciarias. Las aminas terciarias obviamente están unidas a 3 carbonos y no tienen ningún hidrógeno porque ya con 3 enlaces completan toda su valencia. Bueno, en este caso tenemos un solo ejemplo. Es simplemente un nitrógeno unido a 3 cadenas carbonadas. Una de un carbono, otra de otro carbono y otra de 2 carbonos. Listo. Para cada tipo de amina vamos a tener una nomenclatura distinta. Primero vamos a empezar con las nomenclaturas de las aminas primarias. El nombre de este grupo, bueno, es igual que el nombre de la familia, bueno, amina primaria concretamente. Y vamos a utilizar 2 sufijos. Bueno, no, realmente sufijo es solo uno. Vamos a utilizar el il, que era el propio de las ramificaciones, y vamos a utilizar la palabra amina.
que evidentemente identifica las aminas. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer primero de todo es colocamos el prefijo del número de carbonos que tenga la respectiva cadena, en este caso es but, entonces tiene 4 carbonos. En este caso no lleva interfijo, o sea, no hay nada que nos diga si tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. No, 4 no. 1, 2 o 3 enlaces. Así que listo, son todos enlaces simples. Y acá creo que cometí un error al explicar las aminas primarias. Y es que las aminas primarias no tienen por qué ir en los extremos de la cadena carbonada, sino que tienen que ir enlazadas a un solo carbono. Pero realmente ese carbono no tiene por qué estar en el extremo. O sea, por ejemplo, en este caso está en el segundo carbono nuestra amina primaria. Está en medio de la cadena. Bueno, entonces la posición esta, que está al principio del nombre, es la posición del respectivo grupo amina primaria. Así que sabemos que en el segundo carbono de la cadena va a haber un grupo amina primaria que es nitrógeno, hidrógeno 2. Así que listo. Por último, le indicamos que es una amina poniendo la palabra amina. Así que nos quedaría acá nuestra 2-butilamina. Tendría esta estructura. Ahora ponemos hidrógeno. Así es la vida con química orgánica, es poner hidrógenos hasta la saciedad. Listo. Ahí nos quedaría nuestra 2-butilamina. Ahora vamos a ir con lo más complicado de las aminas, que son las aminas secundarias y terciarias. Las secundarias y terciarias se nombran de una manera más o menos parecida. Bien, en este caso, lo que vamos a hacer es poner cada una de las cadenas carbonadas, porque nosotros habíamos visto que en una amina secundaria o en una terciaria había más de una cadena carbonada. Lo que vamos a hacer primero de todo es poner el nombre de cada una de las cadenas carbonadas como si se tratara de una ramificación. En este caso tenemos una cadena carbonada de un solo carbono porque tiene el prefijo met. Le ponemos el sufijo il porque en este caso vemos como ramificaciones a a las cadenas carbonadas. Ponemos, acá dice amina, esto de amina nos indica que que ambas cadenas carbonadas están articuladas por un grupo amina. Como tenemos dos cadenas carbonadas, esto es una amina secundaria. Si nosotros tuviéramos, en lugar de metilpropilamina, tuviéramos, qué sé yo, etil, metil, propil, al ser tres cadenas carbonadas, estaríamos hablando de una amina terciaria. Pero en este caso no, estamos hablando de una amina secundaria. Así ponemos la primera cadena carbonada de un carbono unida a un grupo amina secundaria y el grupo amina secundaria unido a la segunda cadena carbonada, que es de 3 carbonos por el prefijo prop. Así que listo, nos quedaría tal que así la estructura, completamos con los hidrógenos. Una aclaración que bueno, por si no es obvio, es que no hay ningún número que indique la posición del grupo amina, porque obviamente al haber ya dos cadenas carbonadas, se entiende que la amina está justo en medio de esas dos cadenas carbonadas. Si hubieran tres cadenas carbonadas, también se entendería que está en medio de las tres cadenas carbonadas. Bien, ya concluimos con esto, con las aminas. Ahora vamos a pasar a las amidas, que es el último grupo funcional que vamos a ver en este video. Las amidas tienen este grupo funcional acá, es medio un bardo, es un grupo funcional tanto nitrogenado como oxigenado, tiene ambas cosas. Es un carbono que tiene unido un oxígeno por un doble enlace,
un nitrógeno por un enlace simple y ese nitrógeno tiene unidos, em, tiene unidos dos hidrógenos. Es como si fuera una fusión entre el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amina. Este grupo funcional, como tiene cuatro enlaces, ahí, tiene cuatro enlaces el carbono, siempre tiene que ir en los extremos, porque si no, bueno, pasaría lo de antes, de que no se cumple la tetravalencia, lo mismo que en aldehídos y ácidos. Y acá, bueno, podemos ver dos ejemplos. Uno con cuatro carbonos. Vemos que el grupo funcional en fórmula semi-desarrollada lo anotamos como carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno 2. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo. La nomenclatura de las amidas es realmente bastante sencilla. Em, el grupo funcional de la amida se llama amida, igual que la familia. Y se construye la nomenclatura simplemente con tres cosas. Un prefijo, que nos indica el número de carbonos, lo de siempre. Un interfijo, que nos indica si hay enlaces simples, dobles o triples. En este caso son todos simples porque tiene simplemente el interfijo an. Y por último, la palabra amida, o sea, que va como un sufijo, o sea, el sufijo es amida, la palabra entera, em, que nos indica que en uno de los extremos hay un grupo amida. Así que listo, esta sería la estructura de nuestra molécula, completamos con hidrógeno. Es bastante sencilla la nomenclatura de las amidas. Y bueno, vuelvo a hacer la misma aclaración que hice con ácidos y aldehídos, y es que como este grupo funcional siempre va en los extremos, no hace falta ponerle la posición. La posición no tiene ningún tipo de sentido porque siempre va a ser al principio o al final. Así que ya habiendo terminado con las amidas, hemos terminado los grupos orgánicos, los compuestos orgánicos funcionales. Lo que nos quedaría en el último video serían los compuestos orgánicos polifuncionales, que serían como una extensión ya de los orgánicos funcionales. Así que bueno, sin más que esto me despido.